Buenas tardes a todos y a todas. Y bienvenidos a este congreso de HHT, aunque empezamos ayer con unas jornadas, continuamos hoy con nuestras 3 jornadas y el día de mañana con las 3 mesas y la asamblea y una jornada por la tarde. Nada, bienvenido a todos. Yo, aunque luego el saluda o la bienvenida la haremos después, al finalizar hoy de estas jornadas, sí quiero ya agradecer en primer lugar a nivel general a todos los socios, a todos vosotros y acompañantes, y en particular a los médicos, investigadores que están haciendo posible nuestra mejora en la calidad de vida y, entre otras cosas, han hecho posible o están haciendo posible el que la asociación organice o pueda realizar jornadas, congresos como este. Y en particular a todo el elenco que tenemos y espero que vaya incrementándose de especialistas e investigadores aquí de Granada. Es el primer congreso que hacemos en Andalucía. Como sabéis, vamos rotando o pretendemos ir variando por toda la geografía nacional y bueno, siempre buscando el potencial, el movilizar, el divulgar allá donde lo hacemos, tanto diríamos en la búsqueda, si más bien en la búsqueda, en la detección y en la identificación del propio paciente. Como ya sabéis, hay pacientes, ya lo decía ayer, que son pacientes pero no lo saben. Hay pacientes que son pacientes, lo saben, pero no están en la asociación, no la ven todavía. Y hay otros que sí están o estamos más o menos implicados. Y estamos aquí, y otros muchos más que no están aquí, pero sabemos que nos acompañan en esta jornada, en todo el desarrollo de la asociación, y que muchos de ellos, pues ahora, como sabéis, se está emitiendo en streaming. O sea, se emitió ayer, el desarrollo de la jornada de ayer, se va a hacer hoy y mañana, ¿vale? En ese agradecimiento, yo quiero agradecer la involucración que ha habido por parte del doctor Alberto Benavente, que lo tenemos presente, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, junto con Manuela y Georgina, sobre todo Manuela, que está colaborando y como organizador, junto con el doctor Francisco Javier Blanco, que lo tenemos de investigador, que desde la Facultad de Medicina, pues aquí está involucrado también en esa pata que es tan necesaria para nosotros como es la investigación. Estamos tanto en investigación científica como investigación clínica, ¿no? Y al resto de ponentes que están, tenemos el elenco a nivel nacional de otorrinos y que nos acompañan no solamente en nuestro tratamiento, sino en cualquier jornada o actividad que desde la asociación les proponemos y les pedimos que nos ayuden, ¿no?, a esa divulgación y ese incremento de sensibilidad de cara al trabajo y que están desarrollando día a día y que todos conocéis y conocemos en primera persona. Yo sin más deseo que sea muy como un taller propiamente, que es muy participativo y que siempre sacaremos seguro conclusiones y mejoras, no solamente nosotros, sino también pretendemos que los que nos van a acompañar todos estos días en el desarrollo de ponencias, como son los clínicos e investigadores, también saquen también muestras del qué hacer, qué es lo que sentimos y qué es lo que pretendemos como pacientes. Yo sin más va a moderar o va a presentar la mesa Nuria Cuadra, vicepresidenta de la asociación, y que ni que decir tiene que espero que nos excuséis, nos perdonéis si cometemos algún error, algo de descoordinación. Ya sabéis que no somos profesionales de esto, somos uno más que dedicamos el tiempo, como también me consta que hacéis cada uno de vosotros, a la asociación, el tiempo que dispone, que podemos
y que sabemos. ¿Estamos? Con esa actitud y esa inquietud, así nos mostramos y así trabajamos en la Junta Directiva, a la cual yo agradezco enormemente el esfuerzo y el trabajo que está haciendo durante todos estos años ya que llevamos juntos, al comité de asesor que nos acompaña siempre en las grandes decisiones y a la Junta, o sea, a los miembros del comité territorial. Bueno, sin más dilación ya, Nuria. Gracias, Martín. Bueno, pues bienvenidos a todos. Esta tarde vamos a hacer 3 talleres. El primero va a ser sobre otorrinolaringología, taponamiento, qué hacer en las urgencias. El segundo va a ser sobre el tratamiento del hierro intravenoso y el último va a ser sobre dermatología y laserterapia. Entonces, bueno, como llevamos un poquito justos de tiempo, voy a hacer una brevísima presentación de las 3 compañeras que se han acercado a realizar este taller. Es un taller que ya hemos realizado en otras ocasiones en encuentros y que siempre resulta muy enriquecedor, muy necesario, y no porque se vaya a repetir, y además este año con un formato un poco diferente, no es por menos importante ni necesario. Las 3 son facultativas especialistas de otorrinolaringología, las 3 de 3 hospitales diferentes. Por cercanía, la doctora María del Carmen Moleón González, que viene del Hospital San Cecilio de Granada. Por un poquito más de lejanía, Selene Martín, del Insular Materno Infantil de Gran Canaria, si me equivoco me decís, y Sol Marcos Salazar, de la Fundación Alcorcón, que muchos le conocéis porque es pues pionera y trata a muchísimos pacientes con la técnica de la escleroterapia nasal con etosisclerol. Este año la idea, recogida del anterior congreso de Santiago de Compostela, era que este encuentro tuviera sobre todo un carácter mayoritariamente participativo, ¿no? Y que no fuera tanto una ponencia magistral, sino que fuera algo de feedback y de tú a tú entre los socios, los pacientes, los familiares y los facultativos o los especialistas. Entonces la idea fue lanzaros un formulario con preguntas, dudas, cuestiones o temas que quisierais que se abordaran en cada uno de los talleres, y cada uno de los miembros de estos talleres lo va a presentar y lo va a hacer un poco con ese formato. Así que sin más dilación os doy la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me conocéis prácticamente todos, soy Sol Marcos y la verdad es que estoy muy feliz de que este año el taller no lo haga yo sino que tenga a Selene y a Mari Carmen y haya crecido el equipo de otorrino que hacemos este taller. Mi parte la conocéis de sobra, que es la parte de la escleroterapia, entonces pero luego va a estar muy interesante la parte de qué hacer en urgencias que va a presentar Selene y la parte del láser azul, por la que todos estáis preguntando muchísimo, que eso va a hablar Mari Carmen, o sea que vamos a hacer un poco de todo. Bueno, pues lo voy pasando yo. Perdón. Bueno, ya sabéis que en otorrino, en el RENDU, pues el problema que tenemos sobre todo son las hemorragias nasales, aunque hay hemorragias de otros sitios, pero también tenemos un problema pues de trombosis y luego los problemas asociados que llevan las epistaxis nasales, como la anemia, y luego otros problemas como pueden ser pues la falta de oxígeno, que a veces hacen que no haya tanta anemia en la analítica, pero que en realidad la clínica sea mucho más evidente. O sea que realmente la epistaxis es como la punta del iceberg, ¿vale? Pero luego hay un montón de problemas escondidos pues que merece la pena conocer. Para reconocer esta enfermedad es importante pues, saber cómo son estas telangiectasias cutáneas, que a veces son muy evidentes, y que cuando se asocian con las epistaxis, pues sabemos que son lesiones que tiene que haber más de 3, que desaparecen con la vitropresión, que van aumentando con la edad y que en ocasiones pueden sangrar, y que esos sangrados se pueden tratar también con la escleroterapia, ¿vale? Entonces, Selene, le paso el testigo y va a hablar de la parte de la O. Ya he dicho
Muchas gracias, Sol, por darme paso. Yo voy a hablar un poquito de lo que pasa con las urgencias y lo del taponamiento, y para eso voy a empezar un poquito introduciendo que en caso de epístasis, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y sobre todo para prevenirlas. Sabemos que las telangiectasias no están solamente en la parte más anterior de la nariz, sino que las podemos encontrar en cualquier región de esta, hasta el punto de que, bueno, pues aquel sería un esquema de una nariz sana donde tenemos un área de Kisselbach, que es la parte de mayor vaso de un paciente sano, que habitualmente produce sangrado, pero es que en un THH nos vamos a encontrar esa parte multiplicada por telangiectasias a ese nivel, más muchas más telangiectasias que nos vamos a encontrar en el resto de la fosa nasal, que viene representada por todos esos puntitos rojos. Entonces, por sentido común, sabemos que estos vasos son muy frágiles y que cualquier cosa que roce cada uno de esos puntitos pues va a producir probablemente un sangrado importante. Derivado de esto, pues, ¿qué no hay que hacer? Introducir objetos a través de la nariz, sobre todo a ciegas. Eso es importante de cara, por ejemplo, que tengamos algún ingreso hospitalario o que estemos en urgencias, porque tenemos que intentar evitar que nos metan pues, una sonda nasogástrica o una sonda de aspiración por la nariz. En el caso a veces de intubaciones que no se pueden hacer por boca, pues se puede llegar a intubar por la vía nasal también. Pero todo esto lo tenemos que informar a nuestros clínicos. Ellos tienen que saber que no se puede introducir estos objetos a ciegas. Lo ideal sería que hubiera un otorrino, alguien que tuviera una visión directa y que se metiera con mucho cuidado para evitar sangrados en estos casos. Lo mismo ocurre pues con los clásicos taponamientos, los Merocel, los que todo el mundo conoce y que todo el mundo odiamos, porque obviamente son tapones que entran y tienen que salir. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un solo vaso sangrando y metemos un tapón, obviamente paramos dicho sangrado. Pero al retirar ese tapón, vamos a producir el sangrado de todos los demás vasos que veíamos antes y la hemorragia va a ser mucho mayor y más difícil de controlar. Con lo cual, tampoco se puede meter este tipo de tapones. Y desde luego la cauterización. Sabemos que está contraindicada tanto porque las heridas que forman en la nariz van a formar pues mayores neovasos, mayores telangiectasias y mayores granulomas, como estábamos comentando antes con la doctora Sol, que van a producir a largo plazo más problemas y sobre todo porque puede, en el caso del tabique nasal, producir o fomentar que se produzcan perforaciones septales. Entonces vamos a hablar ahora de lo que sí hay que hacer. Tenemos un sangrado nasal que no conseguimos controlar en casa, pues tenemos que acudir al servicio de urgencias. ¿Qué nos vamos a encontrar lo primero de todo? Pues un servicio de triaje. Ese triaje va a ser elaborado por una enfermera o un médico, que va a mirar pues nuestras constantes vitales, nuestra tensión arterial, saturación, va a determinar si somos pacientes que estamos estables o inestables. En el caso de que estemos inestables, pues vamos a pasar pues, a críticos, a otros sistemas que no voy a comentar ahora, pero si estamos estables, vamos a pasar a una consulta con un médico de urgencias normal. Y ese médico lo más probable es que sea una persona que esté cansada, agotada y que va a actuar por instinto o por esquema mental o protocolo. ¿Qué significa eso? Paciente que ingresa con sangrado es un paciente. ¿Está estable? Perfecto. Analítica, taponamiento. Hay que parar el sangrado. Y lo más probable es que incluso solo viéndote la cara, pues ya corriendo va a ir a ponerte el tapón, porque es así. Entonces lo primero que tenemos que intentar siempre es poner la manita delante de que vemos al médico y decirle, oye, no me puedes taponar, soy THH. Y seguramente te va a mirar raro y va a insistir en ponerte ese tapón. En ese caso, pues incluso le diría que fuera incluso más brutal. Es decir, oye, si me taponas, me matas. Tengo una enfermedad rara. Ya con eso yo creo que ya generamos el beneficio de la duda. Y el médico se va a plantar y va a decir, oye, ¿qué es esto de enfermedades raras? Porque la mayoría de los médicos no las conocen, por eso son raras. Ahí es donde ustedes tienen el principal papel, porque son la fuente de conocimiento más importante que va a tener ese médico de urgencias. El médico de urgencias, contigo sangrando, no se va a poner a buscar en Wikipedia qué es un THH. Ustedes son los que tienen que transmitir esa información y por eso es tan importante educar al paciente y que ustedes sean conocedores de lo que se les puede y lo que no se les puede hacer. Como comentábamos antes, un primer paso de triaje, lo de colocar al paciente sentado obviamente va más dirigido al médico pertinente y lo de tranquilizar va en doble sentido. ¿Por qué? Oye, estoy sangrando mucho, estoy nervioso, puedo pedir ayuda y darme algún relajante, algo que me ayude a tranquilizarme sin que me duerma, no podemos estar sedados. Pero también va en el otro sentido. Y tenemos que pensar que ese médico de urgencias probablemente no está acostumbrado a ver ese sangrado tan monumental, tan llamativo, y que por encima le estás impidiendo taponar, le estás impidiendo hacer algo, con lo cual más nervioso se pone. Entonces ese es el momento en el que nosotros también tenemos que decir, oye, esta es mi enfermedad, la conozco, estoy acostumbrado a sangrar, vamos a pensar las cosas con calma y hacer las cosas bien. Y eso al médico también le va a dar tranquilidad, porque tú estás tranquilo y él se va a tranquilizar también y va a pensar mejor.
tienen que tener en cuenta que no siempre se va a tener su historial clínico. Entonces, es importante toda la información que ustedes puedan transmitir, empezando por los anticoagulantes y antiagregantes. ¿Por qué? No solo porque los sangrados son peores, sino también hay medicación que revierte esos anticoagulantes y que pueden ayudarnos a coagular en ese momento puntual. Si además tenemos alguna enfermedad hepática, una cirrosis por lo que sea, biliar primaria o por cualquier otro motivo que pueda afectar a la coagulación, también es ideal que informemos sobre ello. Si además sospechamos que no solamente estamos sangrando por la nariz, sino que también podemos estar sangrando por las heces, porque tenemos sangrados digestivos de forma frecuente o por lo que sea lo sospechamos, informarlo también para hacer las pruebas que corresponden. Tiempo y cantidad de sangrado. No es lo mismo llevar 2 semanas sangrando moderadamente 2 o 3 veces al día que haber sangrado en 4 horas a chorro abierto, porque la repercusión hemodinámica en el paciente no es la misma y probablemente la actitud del médico pueda cambiar. Y si además conocemos nuestra hemoglobina de nuestra última analítica, también es una ayuda, porque lo rápido que baja esa hemoglobina es bastante información. Si obviamente el médico no tiene idea de esta enfermedad, menos va a tener idea del tratamiento que tú te estés tomando en casa. Así que no van a saber si te estás tomando una antiafibrin o te estás tomando alguna medicación. Eso también lo tenemos que decir. Sobre todo, cuántas ampollas nos hemos tomado, cuántas pastillas, porque también el antiafibrin se puede utilizar en urgencias como tratamiento y no podemos pasarnos de dosis. Y luego, bueno, analítica completa y prueba va a depender del centro donde estemos. Y es que la cosa cambia bastante si estamos en un centro hospitalario que si estamos en un centro de atención primaria normal. Mi recomendación siempre va a ser que si tienen la posibilidad de trasladarse a un centro hospitalario de tercer nivel que tenga otorrino presencial, vayan a ese. Si no, pues al segundo, al comarcal, segundo grado, aunque no tenga presencial, pero siempre al centro más especializado al que tengan acceso, ya solo por el abanico de material al que podamos tener acceso. Obviamente, si estamos en un centro hospitalario con otorrino presencial, directamente que se llame otorrino y que sea otorrino el que se encargue del sangrado. Si en nuestro caso, como por ejemplo en el hospital insular, que el otorrino está delocalizada, pues por lo menos por teléfono nosotros podemos ir dando información en lo que nos vamos aproximando al hospital a atender al paciente. Esa información la podemos dar nosotros, pero ustedes también la pueden conocer y la vamos a conocer ahora. Obviamente, si estamos en un centro de salud, va a depender mucho de los materiales y de los medios que tengamos en ese centro de salud para dicho sangrado. ¿Qué podemos ir haciendo, tanto en un centro de salud como en caso de que estemos esperando por el otorrino? Pues primero que nada, sonarnos la nariz. Probablemente ya tengamos un montón de coágulos dentro que no están sirviendo para nada y que no nos van a dejar actuar. Así que nos sonamos bien, sacamos esos coágulos y después podemos empezar a hacer lavaditos nasales con antiafibrin. Estos lavados nasales, pues si yo he tomado antiafibrin en casa y me voy a pasar de dosis, intentar escupirlo, no nos lo vayamos a tragar y aumentar la cantidad en sangre. Si no, pues también nos lo podemos tragar y nos puede ayudar. Y luego de ponernos el antiafibrin, comprimir la nariz. Si aquí se ha parado, perfecto. Si no se ha parado, pues entonces el responsable que esté delante de ustedes también tiene que... Bueno, tenemos que seguir haciendo cositas y ustedes pueden dar también esa información. ¿Qué vamos a tener sí o sí en un centro de atención primaria o en un centro hospitalario? Algodones, anestesia y adrenalina. Son cosas básicas que probablemente vamos a encontrar en cualquier sitio. Poner algodones en forma de cigarritos empapaditos en adrenalina y anestesia para ir anestesiando esa nariz para lo que podamos llegar a hacer después, y también esa adrenalina va a ayudar a hacer vasoconstricción, a disminuir el flujo sanguíneo y muchas veces darle tiempo a esos factores de coagulación a llegar y a taponar ese sangrado. Muchas veces con esto es suficiente, pero si no lo es, retiramos al ratito ese algodón al ver que no funciona e intentamos mirar por dentro de la nariz. ¿Y cómo podemos mirar por dentro de la nariz? Si estamos en un centro de tercer nivel y tenemos material, por ejemplo, con un rinoscopio, que es lo que habitualmente solemos utilizar nosotros para mirar, con una luz fija. Que no tenemos rinoscopio porque no estamos en un centro de tercer nivel, pues levantar la puntita nasal e intentar ver con una luz fija, a ver si somos capaces de vislumbrar de dónde viene el sangrado. La mayoría de los sangrados son anteriores. Entonces, si somos capaces de ver más o menos por la zona por la que viene, pues podemos intentar meter localizadamente un algodón justo ahí empapadito en antiafibrin o adrenalina, o Surgicel, Espongostan, si tenemos materiales resolvibles en el centro en el que estemos, de forma localizada y comprimir. ¿Con esto suele ser suficiente? La mayoría de las veces sí, pero hay veces que no. En el caso de que de forma localizada no consigamos parar el sangrado o que sospechemos que viene de más atrás porque no lo hemos visto, entonces ya tenemos que proceder al taponamiento. Dicho taponamiento, siempre que sea posible, tiene que ser con material reabsorbible. Bien sea el Surgicel que hablábamos antes o Espongostan, que en grandes cantidades puede ayudar a taponar si no tenemos otra cosa, o el Nasopobre o el Posicep. Hemos traído aquí material para que ustedes los puedan ver y los puedan manipular. De todas formas, ahora vamos a ver una serie de vídeos que estos dos tampones
No hace falta retirarlos. Con suero se van deshaciendo y por tanto son mucho menos dañinos para la nariz. Aquí tenemos unos vídeos sobre los diferentes tipos de taponamientos. Tenemos el taponamiento no reabsorbible. A ver si se me reproduce. Vaya, antes lo hizo. Ahora, pues lo hacemos desde aquí. Vale, ese es un Merosol clásico del que no nos gusta, ¿vale? Lo vamos a llenar de suero, se va a inflar y ahora vamos a intentar romperlo a ver qué pasa. Nada, que no hay forma. Ese es el taponamiento que no nos gusta, es el que nos hace daño cuando lo retiramos en la nariz. Ahora vamos a ver qué pasa con un Posicep. Si quiere ayudarme mío esto, ¿eh? Vale, el Posicep lo mismo, lo vamos a mojar con suero. Está en cámara rápida, aunque no lo parezca. Y una vez inflado, pues vamos a ver que se rompe con mucha facilidad. Y lo mismo va a pasar con el Surgicel, que es una malla que tenemos ahí preparadita. Si ustedes quieren probar después con suero, lo pueden ver. Que una vez que se moja, se deshace, se rompe con mucha más facilidad. El primero es el que no nos gusta, los otros dos son dos opciones que podemos tener para taponar en un centro de urgencias. Y luego, en el caso de que estamos en un centro en el que no tienen tapones reabsorbibles, tenemos otras opciones, que son los que yo denomino tapones intermedios, que no están descritos en ningún sitio, pero se llaman así porque se tienen que meter y se tienen que extraer. Pero la extracción es mucho menos dañina que un Merosol clásico. Tenemos por abajo el RhinoRapid, que es un taponamiento envuelto en una malla que hay que remojar durante 30 segundos. Actúa como una gelatina, se mete con suavidad dentro de la nariz y después se infla con el neumo que tenemos por aquí, generando un balón que comprime y para el sangrado. Se retira ese aire a los pocos días y listo. Segundo taponamiento que tenemos, el neumotaponamiento que tenemos en el centro, que es este que tenemos aquí. Son dos balones, uno anterior y otro posterior, que se inflan en la nariz con agua destilada. Lo que es cierto que es bastante doloroso. En ese caso yo lo suelo dejar ingresado para control del dolor, pero eso los utilizo en casos severos. Y después también está la gasa orillada, que se empapa en alguna pomada antibiótica y se va metiendo con el rinoscopio y las pinzas que acabamos de comentar antes, poquito a poco en la nariz, tapizando de abajo a arriba. Bueno, yo creo que se va tapizando la nariz desde la parte más inferior hasta la parte más superior, llenándola completamente, y funciona también como tapón. Eso sí, la retirada tiene que ser muy, muy, muy despacito para no dañar la nariz. Y luego el cuarto taponamiento, que es el que yo creo que es más versátil porque se puede hacer con materiales que se pueden encontrar en cualquier centro de salud y en cualquier consulta, que es el que yo denomino el dedo de guante y es el que hemos usado nosotros muchos años hasta tener el Posicep. Se hace con un tapón normal del que no nos gusta, un dedo de guante que vamos a recortar estéril, al que le vamos a hacer una serie de cortes, una aguja con seda recta y una pomada antibiótica. Vamos a meter el tapón dentro del dedo de guante, vamos a atravesarla con la aguja para que no se nos salga el tapón ni el guante y vamos a anudar. Una vez que hemos anudado ya tenemos preparado el tapón. De todas formas, yo he traído un par de ellos hechos por si los quieren ver. Lo impregnamos bien en Rinobanedif o en alguna pomada antibiótica que tengamos, lo empapamos bien y lo lubricamos y lo podemos ya meter en la nariz como cualquier taponamiento normal y se retirará de la misma manera, pero mucho menos dañino que cualquier tapón de Merosol normal. Este es un esquema de cómo se prepara y digamos que ya tenemos al paciente taponado. ¿Qué tenemos que hacer ahora en caso de que el otorrino no haya llegado? Pues esperar 1 o 2 horas hasta que veamos que no vuelva a sangrar, que no sangra por la orofaringe. En caso de que haya anemizado, pues valorar si necesita transfusión o necesita hierro intravenoso oral. Antibioterapia en caso de taponamiento intermedio. Los taponamientos reabsorbibles no requieren antibioterapia.
En este caso, amoxicilina clavulánico es lo que se suele utilizar, y en caso de alergia a la penicilina, pues clindamicina. Obviamente asegurarnos de que tenemos cita con el otorrino, tanto para quitarnos el tapón intermedio como para revisión en caso de tapón reabsorbible para tratar la nariz, y en caso de fracaso del taponamiento, pues obviamente tienen que derivarnos a un hospital de tercer nivel. Y para terminar esta parte, comentar que desde la sesión del año pasado se elaboraron estas infografías que son un resumen de lo que yo acabo de explicar. En la primera, pues lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pasos a seguir del manejo nasal y del control post-taponamiento, y una pequeña parte que es la zona de los taponamientos resorbibles y demás, que sería el punto número 4 de la primera imagen, está en esta segunda infografía, que ya especifica poco a poco cómo taponar, los tipos de taponamiento y demás. Y lo tienen en la página de la Asociación Española. No sé si también en la aplicación, pero desde luego lo tienen disponible para quien lo quiera. Y ahora yo dejo parte a Sol, que se va a encargar de lo que es la primera parte de los tratamientos de las epistaxis nasales. Bueno, ¿qué dicen las guías clínicas que se han desarrollado para la epistaxis? Bueno, pues dan distintos pasos para el tratamiento de las epistaxis. La primera sería lo que siempre te dice el otorrino cuando vas, que no sabe mucho de Rendu, que es que tienes costras, que te hidrates la nariz y que con eso te va a desaparecer. Bueno, pues ya sabemos que muchas veces solamente con la hidratación del lavado y el suero, pues eso no va a desaparecer. El segundo punto ya serían las terapias ablativas. Dentro de las terapias ablativas, pues incluyen, pues sería el tratamiento para tratar las lesiones y hacer que desaparezcan las lesiones, que pues sería el láser, del que va a hablar Mari Carmen después, y con lo que comento que ha despertado mucho interés. Y la escleroterapia, el uso de agentes antiangiogénicos sistémicos, pues como puede ser el bevacizumab, el pazopanib, y luego las cirugías, pues que tendríamos la cirugía de la septodermoplastia, en la que la mucosa nasal se reemplaza por un injerto de piel que es como mucho más resistente y entonces tiene menos tendencia al sangrado. Hay varios pacientes que están operados de septodermoplastia. Problema que tiene, con el tiempo acaban desarrollando lesiones en los bordes de la cirugía y vuelven a sangrar muchísimo, pero bueno, es un apaño. Y luego el cierre nasal de Young, que es un cierre, se cierra la nariz por completo. Ya no tienes el traumatismo del aire porque no respiras por la nariz, ¿vale? Pero tampoco te sirve la nariz para respirar y se supone que es definitivo, pero tampoco es definitivo 100%, ¿vale? Entonces, el tratamiento de la epistaxis, pues vamos a hablar del segundo punto, el que hemos comentado, las terapias ablativas. La escleroterapia. La escleroterapia, sacamos un consenso en los hospitales del mundo en el que estamos realizando escleroterapia, incluyendo Italia, Estados Unidos y nosotros aquí, que en este caso fui yo, pero bueno, pues Helen estará, si se hace un nuevo consenso, espero que esté, en el que hablábamos, pues qué es la escleroterapia y cómo se usa. El tratamiento es el mismo que se usa en el tratamiento clásico de las varices, exactamente lo mismo, la misma sustancia que se inyecta en el interior de los vasitos para que de esa manera se destruyan y se produzca una cicatrización, ¿vale? Entonces se produce una lesión, una inflamación y una cicatrización. Además tiene... Y por eso cuando os estamos pinchando os comentamos que el primer pinchazo siempre es el peor porque tiene un poquito de efecto anestésico, porque tiene cierta familiaridad farmacológica con los anestésicos y entonces los siguientes pinchazos poco a poco van molestando menos. El vídeo, a ver si consigo que funcione. ¿Cómo lo has conseguido? Ahí. Bueno, para que veáis cómo se inyecta donde está sangrando y se ve cómo blanquea la zona y va desapareciendo el sangrado y va mejorando y va desapareciendo también la lesión rojita, se va poniendo todo blanco, ¿vale? Eso es lo que pasa dentro de vuestras narices que yo veo cuando estoy pinchando y digo, ya se está poniendo blanco, ya se va poniendo pálido, pues... En el consenso, bueno,
la selección de pacientes, pues cualquier paciente que presente epistaxis. Se puede aplicar también en pacientes que no sean RENDU, ¿vale? Se puede hacer o en la consulta o en el quirófano. Pues pacientes que pues, no lo toleren en el quirófano, que tengan sangrados muy graves, que estén en una situación muy comprometida, vamos, que no lo puedan hacer en la consulta, pues se puede hacer en el quirófano. La profilaxis antibiótica, esto es muy importante considerarlo en los pacientes que tengan fístulas pulmonares, porque hay un riesgo, como puede haber en cualquier procedimiento dental o de algún procedimiento de una zona que no sea limpia. Entonces hay que poner profilaxis antibiótica. No hace falta ayuna, se hace con anestesia tópica y se pueden tomar analgésicos y ansiolíticos si es necesario, para ayudar tanto con el dolor del procedimiento como con la ansiedad que pueda producir. Se pueden tratar ambas fosas, aunque hay que intentar evitar las zonas enfrentadas. Pero claro, si el paciente está sangrando a chorros, es un paciente que me viene de Algeciras, de La Rioja, de Galicia, pues es que no vas a mandar al paciente a su casa a que se vuelva a hacer sus 400, 500 o 600 kilómetros sangrando a chorros por los dos lados. Tendrás que intentar hacer algo para que deje de sangrar. Entonces, bueno, pues el no tratar zonas enfrentadas pues es relativo. Pero siempre que puedas intentar hacer que no se enfrenten mucho, pues será mucho mejor. Se usa el etoxiesclerol, como sabéis, y se puede usar en distintas formas. ¿Qué cuidados hay que tener después? Pues los lavados nasales para ir limpiando, se van a hacer casos, se puede poner antibioterapia en el caso de que hayamos tenido que trabajar mucho y sepamos que es que se va a inflamar hasta la cara y todo. Luego, si en el caso de que haya un sangrado, pues lo que ha comentado antes Helene, pues se pone un algodoncito, se deja a ver si se corta el sangrado y si con eso funciona, se revisa la zona, a veces esclerosa un poco más. Y la frecuencia del tratamiento, pues esto que lo preguntan muchos pacientes, es que depende del caso. Hay pacientes que tienen lesiones pequeñitas, que sangran poco, que las tratas una vez y hasta el año siguiente no tienen que volver, y hay pacientes que tienen una velocidad de recambio muy alta que necesitas estar tratándoles pues cada mes. Entonces eso es un poco por lo que se hace el tratamiento a demanda. ¿Molesta? Pues sí. ¿Se puede inflamar la cara? Pues sí. ¿Qué hacer cuando hay una hemorragia grave? Bueno, pues lo mismo que ha comentado Selene en los casos de urgencias, ¿vale? ¿Qué más complicaciones tenemos? Bueno, pues ¿se puede perforar el tabique? Sí. Por eso es una de las cosas que yo siempre digo, que en los pacientes de RENDU hay que intentar no operar el tabique nasal aunque tengan una desviación muy gorda, porque lo que consigues es, aparte de que esa cirugía va a ser una merienda de negros, el problema es que ese tabique va a quedar debilitado porque vas a quitar cartílago y hueso de zonas que le iban a servir como un poquito de protección contra esa debilidad que vas a acabar produciendo de tanta manipulación y tanto tratamiento. Entonces, pues por eso es por lo que se recomienda para evitar ese problema que esa nariz sea lo más virgen posible, por lo menos en la parte del tabique. Una cosa que me preguntan en los congresos internacionales cuando hablamos de la escleroterapia es que, claro, la escleroterapia es peligrosísima porque el paciente se puede quedar ciego. Bueno, a ver, el paciente se puede quedar ciego, puede tener cualquier problema cuando se le está inyectando ácido hialurónico en toda esta zona que se llama, pues el que se conoce comúnmente como el triángulo de la muerte, porque puede migrar y puede producirse un problema, pero eso está evitando que los dermatólogos, los cirujanos plásticos y los esteticistas en sí estén inyectando hialurónico donde se les ocurra en toda esta zona de aquí. Pues no, y sin embargo no es un problema de sangrado. Esto además lo hacemos con agujas muy finitas, vamos inyectando poquita cantidad, encima se suele quedar, como habéis visto ahí en la zona, o sea que el riesgo realmente es bajo, que se necesitaría que hubiese, pues eso, una circulación un poco anómala, con un flujo retrógrado, o sea que el riesgo de ceguera pues está descrito como 1 de cada 10.000 más o menos, pero en los congresos internacionales es la baza a la que se aferran para no hacer escleroterapia en otros países, ¿vale? La trombosis del seno cavernoso es otro problema que puede surgir cuando se manipula el triángulo de la muerte simplemente por explotar una espinilla, ¿vale? Se produce una inflamación que puede migrar por el sistema venoso y producirse una infección, pero también afortunadamente es algo muy, muy raro.
Esta es una imagen de una perforación septal. La mayoría suelen ser narices operadas, requemadas, tratadas previamente muchas veces. Bueno, aquí hay que valorar beneficio-riesgo. ¿Una perforación septal o un paciente sangrando? Pues a veces tienes que correr el riesgo de que pueda tener una perforación septal, porque con una perforación septal un paciente puede vivir, pero con un sangrado nasal, pues el paciente pues, va a estar muy malito y hay veces que incluso se puede morir. O sea, que ¿se pueden tratar otras áreas? Pues aquí precisamente pongo un caso que traté yo. Tenía esa lesión ahí en el borde de la conjuntiva, lo infiltramos y ese es el resultado al cabo de 2 o 3 semanas, que había desaparecido por completo. ¿Vale? ¿Qué experiencia es necesaria? Bueno, pues mis residentes empiezan a hacer escleroterapia desde R1, o sea que realmente lo que hay que tener son ganas, ¿vale? Entonces, no, pues aprendes a ponerte el fotóforo, aprendes a agarrar una jeringa y les enseñas a buscar las lesiones y eso pues se puede ir pinchando. Hay casos más fáciles, casos más difíciles. Los más difíciles, pues un poquito de experiencia te viene mejor, pero para los casos fáciles, con un R1 que lleve ahí en el servicio unos meses, más que suficiente. Los resultados que habéis preguntado, ¿cómo mejora el sangrado antes y después de la escleroterapia? Pues en este gráfico lo que se está viendo en el lado de la derecha sería la gravedad de los sangrados nasales antes de la escleroterapia y en el lado izquierdo pues vemos cómo han mejorado, ¿vale? O sea, la gravedad es de 0 a 10. Al principio pues vemos que estamos pues con unos niveles de, pues me parece que eran como de 7 o una cosa así, la media o por ahí. Y luego habían bajado como 5,5 puntos era la media de lo que nos había bajado la mejoría en la escala de severidad de la epistaxis, que es lo que significa ESS que tenemos ahí. Y la escala de calidad de vida que también hicimos. Los azules son antes de la escleroterapia y luego el rojo es después de la escleroterapia, lo que el paciente refiere de cómo ha mejorado su calidad de vida. O sea, los primeros casos se ve que la mayoría de los pacientes se mueven en un valor de 4 o 5 sobre 10 y en el otro se ve que están pues más en la escala, en el 9 sobre todo. O sea, que tienen una mejora de su calidad de vida espectacular. Y luego si hay preguntas, pues ya... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sol, por la presentación. Entonces, yo voy a hablar un poquito de lo que es el láser azul. Antes que nada, me gustaría comenzar diciendo que la introducción del láser en lo que es el campo de la medicina es relativamente reciente. Empezó como a finales de los 60 y a principios de la década de los 70, o sea que es relativamente reciente, y luego la aplicación de lo que es el láser azul en el campo del otorrino es también muy reciente, lleva como unos 4 o 5 años, no llevará mucho más. De hecho, inicialmente se empezó un poco en el campo de la otología, para el tratamiento de los glomus timpánicos, por ejemplo. Entonces, de hecho, haciendo una revisión bibliográfica, estos son los 3-4 artículos que aparecen, no aparecen muchos más. De hecho, el primero de 2021, posteriormente otro de 2023 y el último de 2026, que ni siquiera es público. Entonces, ¿por qué el láser azul? ¿Qué es lo que lo hace específico? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pues bueno, que tiene una longitud de onda muy específica. ¿Esto qué significa? Que son 445 nanómetros prácticamente. Entonces, esto hace que su cromóforo, o de otra manera dicho, la estructura que absorbe este láser azul es el grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, lo hace muy específico porque solamente va a ser absorbido por vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, esto nos da la ventaja de que los tejidos de alrededor, la mucosa de alrededor que no tenga vaso sanguíneo, no va a ser dañada, porque no absorbe esta energía. ¿Sí? Entonces, otra de las características es que tiene una penetración muy superficial, de aproximadamente 0,3 milímetros, mientras que a lo mejor otro tipo de láser, como el láser YAG o el láser diodo, penetran un poquito más en la mucosa, de 1 milímetro o 2 milímetros, respectivamente. ¿Sí? Entonces, cuando se emite esta luz precisa de esta longitud de onda, se convierte en energía, en calor y sella ese vaso sanguíneo, lo coagula, no lo quema. Entonces, esta es otra de las características que tiene este láser azul. Entonces, como solo es absorbido por los vasos, el tejido de alrededor no se daña. Ahora veremos que tiene ciertas peculiaridades también. Entonces, en esta gráfica vemos que
ese láser azul con esta longitud de onda es absorbido únicamente por el grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? No por otros tejidos. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar ese láser azul? Pues necesitamos tres cosas. Lo primero, la plataforma, que es la que emite esa luz, ¿sí? Luego, una fibra óptica, que es de 400, se llama, específica también para emitir esa longitud de onda, y luego unas gafas de protección ocular que tiene que usar tanto el médico como el paciente al que se lo vamos a aplicar. Luego, ¿cómo es el procedimiento? Pues bueno, es un procedimiento ambulatorio. ¿Qué significa? Que lo realizamos en la consulta. ¿Qué necesitamos en esa consulta? Pues bueno, aparte de nosotros que vamos a aplicar el láser, necesitamos obviamente un auxiliar y ciertas condiciones en la consulta. Generalmente, pues una camilla para que el paciente esté tumbado. ¿Cómo se realiza? Hay mucha gente que lo realiza en quirófano, nosotros lo realizamos en la consulta con anestesia tópica. Entonces, como han dicho mis compañeras previamente, ponemos una lentina o lo que es un algodoncito en forma como de un cigarro y lo empapamos en un anestésico tipo lidocaína, mepivacaína, tetracaína, junto con un vasoconstrictor que suele ser la epinefrina. Entonces, se lo dejamos 5 minutos al paciente. Si van a ser las dos fosas, pues le dejamos una lentina en una fosa y la otra lentina pues en la otra fosa. Y lo dejamos unos 5 minutillos. Luego nos ponemos las gafas y dirigimos la fibra dentro de la nariz, junto con un endoscopio. Utilizamos generalmente una óptica de 0 grados. ¿Sí? Unido obviamente a una cámara para poder ir viendo el procedimiento mientras se realiza, ¿vale? Entonces lo vamos dirigiendo hacia la telangiectasia que vemos, hacia las telangiectasias visibles. Posteriormente diré si lo hacemos a demanda o si lo realizamos de manera profiláctica, ¿vale? Pero lo dirigimos hacia el vaso. Otra de las preguntas que surgen es, bueno, ¿yo esto lo pego a la mucosa? ¿Lo pego directamente a la telangiectasia o no? Pues no. Se tiene que retirar un poco, de tal manera que tú veas, básicamente, lo que ves es un punto verde, porque llevas unas gafas que son verdes. Ves un puntito verde y entonces cuando tú ves el puntito verde es cuando se emite el disparo, que además es, por así decirlo, voluntario. Nosotros somos los que lo vamos pisando, ¿vale? Entonces, esto generalmente se programa a una cierta energía y suele haber entre disparo y disparo una latencia, una serie de segundos que también nosotros lo programamos, ¿sí? Entonces, tras el procedimiento, colocamos normalmente algún protector, alguna vaselina, por ejemplo, también pomada antibiótica, como dijo mi compañera, o incluso muchas veces un poquito de Spongostan. ¿Duele? Se pone primeramente una lentina que es anestésica. Hay pacientes que refieren, a lo mejor lo describen como un tipo pinchazo, quemazón. En ese caso paramos, volvemos a poner lentinas anestésicas para intentar anestesiar un poquito más la nariz y a continuación seguimos. ¿Sangra cuando lo hace? Si te acercas demasiado, en lugar de estar produciendo una coagulación, lo que realmente estás produciendo es como un quemado. Por así decirlo, achicharras esa telangiectasia. Puede sangrar, puede saltar algún punto que esté un poquito más frágil. Entonces, en ese caso, paramos y ponemos una lentina, en nuestro caso lo solemos poner de ancha fibrin, y esperamos. Cuando cede el sangrado, volvemos otra vez a mirar con la óptica y, si es necesario, volvemos a aplicar el láser azul. ¿Sí? Aquí tenemos unos vídeos que vamos a poner, como hizo la compañera. A ver si se ve. Vale, ahí se va viendo la óptica, cómo se acerca, entonces se va emitiendo y vemos que la telangiectasia, sí, se va coagulando hasta que palidece la mucosa. Eso significa que ese vaso ya está sellado. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Como veis, esto está hecho en consulta con una óptica normal, habitual de exploración de fosas nasales. ¿Sí? ¿Veis? De hecho, hay ahí algún puntito que sí que ha sangrado. Pues en ese caso, si vemos que está sangrando, pararíamos y pondríamos ahí una lentina o una mecha de ancha fibrin. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues como he dicho, es bastante preciso, ¿vale? Lo primero, por la longitud de onda y porque va a ser absorbido por únicamente las estructuras que tengan hemoglobina, y lo segundo, porque la penetración es bastante superficial. Entonces, esto ya pues, nos confiere un par de ventajillas al láser azul, ¿sí? Igual, hay menos riesgo de perforación. ¿Por qué hay menos riesgo de perforación? Porque penetra menos y porque es un poquito más selectivo. ¿Qué pasaría si nos acercásemos más? Pues probablemente sí tendríamos riesgo de perforación, tendríamos
formación de cicatrices, formación de costras, que posteriormente vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Puede repetirse? Sí. De hecho, a los pacientes los solemos citar cada 3 meses y vamos evaluando cómo están esas fosas nasales, cómo está la mucosa. ¿Hay más telangiectasia? Porque a veces se desarrolla más telangiectasia, pues puede requerir nuevas sesiones. ¿Que hay una telangiectasia que, a pesar de que le hemos dado con el láser azul, sigue sangrando un poco? Pues volvemos a repetir sobre esa telangiectasia. Sí, pero en general sí que es verdad que los pacientes mejoran tanto en la frecuencia del sangrado, que se hace menor, como en la intensidad o severidad de ese sangrado. Por así decirlo, puntos negativos, desventajas, pues obviamente no va a curar la enfermedad, eso ya lo sabemos. Puede necesitarse varias sesiones, varias repeticiones del láser, y lo que sí me gustaría recalcar es que forma parte de un tratamiento global, ¿sí?, de las telangiectasias. No todo es láser azul, sino que hay que individualizar también en cada paciente, en cada caso, de qué se beneficiaría un poquito más. ¿Vale? Entonces, recalcar ese papel que tiene dentro de todo lo que es el manejo de la epistasis, ¿sí?, y que obviamente no va a eliminar la enfermedad ni va a evitar que aparezcan nuevas telangiectasias, simplemente es controlar sobre las que estamos dando, ¿sí? Vale, ¿cuándo está indicado aplicar este láser azul? Pues generalmente en la consulta pasamos una escala que se llama ESS, Epistasis Severity Score. Básicamente da una puntuación sobre la severidad, sí, de ese sangrado. Entonces, generalmente de 1 a 4 lo consideramos leve y de 4 a 7 se considera moderado. Pues entonces, normalmente son en estos pacientes los que tienen más beneficio de este láser azul. Siempre se aplica sobre telangiectasia visible, ¿vale? Y, como he dicho antes, un protocolo de tratamiento escalonado se realizaría obviamente ya cuando el cuidado básico es insuficiente, pero obviamente antes de pasar a un tratamiento quirúrgico más invasivo. ¿Cómo se aplica? Pues bueno, esto es a lo que me referí previamente. Se puede utilizar de manera profiláctica, es decir, veo una telangiectasia, aunque no haya sangrado, la coagulo, o se puede realizar a demanda. Estoy mirando, me dice el paciente, esta es la fosa y justamente aquí en la parte anterior es la que casi siempre me suele sangrar. Pues bajo demanda veo esa telangiectasia que suele estar normalmente, pues eso, incluso muchas veces hay con restitos de sangre, con costra, pues bajo demanda se realiza la coagulación de esa telangiectasia. ¿Vale? Y las condiciones del procedimiento, como he dicho, se realizan en un entorno ambulatorio, es decir, en la consulta, con anestesia tópica. ¿Vale? ¿Qué pasa si el láser falla? Pues bueno, los efectos secundarios de que haya una penetración excesiva. Si yo, por ejemplo, acerco esa fibra a la mucosa o la pongo en contacto con la mucosa, va a producir un daño térmico en esos tejidos. Entonces, esto puede dar lugar, pues, a una gran cantidad de, por así decirlo, de efectos secundarios. Pues, obviamente puede haber cicatrización, se pudieran formar sinequias, puede producir a largo plazo una atrofia de esa mucosa nasal, incluso puede haber riesgo de perforación septal. ¿Vale? Aparte de formación de costras nasales, que bueno, suele ser lo más habitual. Aquí vemos en algunas imágenes cómo se forman sobre todo pues, bastantes costras nasales si no excedemos un poco en lo que es la penetración de ese láser azul. ¿Qué esperar después del láser? Pues menos frecuencia en los episodios, menos intensidad o menos severidad de esos episodios y por lo tanto pues, una menor repercusión general del paciente, menos anemización crónica, menos necesidad obviamente de hierro y de transfusiones sanguíneas. ¿Cuánto dura el efecto? Esto es variable entre pacientes. Hay pacientes que vienen a los 3 meses que dicen que están estupendos, simplemente los veis y se van, y hay pacientes que a los 3 meses dicen que a pesar de que se lo has hecho, aunque disminuya la severidad, aunque disminuya la frecuencia, siguen sangrando. Pues en esos pacientes sí que hay que hacer sesiones repetidas, ¿sí? Hay que repetir otra vez el procedimiento. Entonces, no un tratamiento único para siempre, ¿vale? Y esto sería, bueno, la presentación de mis compañeros y la mía. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues estamos encantadas de resolverla. Muchísimas gracias a las 3, ha estado súper interesante, no solamente es información, sino la claridad con la que lo habéis demostrado. Yo sí que querría resaltar 3 cosas antes de lanzar alguna pregunta más de la gente que está aquí hoy en la sala. En cuanto a lo que has estado comentando, Selene, de qué hacer y qué no hacer, que me ha encantado lo del no y sí.
Creo que cuando estuvimos el año pasado en el encuentro de Ramón y Cajal, quedamos en que esas infografías se enlazarían en la app que tenemos en el móvil. Entonces, es importante lo que he estado ya comentando, cuando uno acude a urgencias y es difícil indicarle al médico que tiene un HHT o cómo lo tiene, tener en cuenta que en esa aplicación podéis llevar un documento clínico, un informe vuestro clínico subido en PDF, que se puede descargar en el QR y el médico lo puede ver. O sea, para que no parezca que le estamos contando una milonga, y efectivamente también el documento que preparó Selene con la infografía que está bastante bien. Yo simplemente quería haceros dos preguntillas. En cuanto al láser azul, la distancia que has indicado, o sea, ¿cómo calculas ese momento que dices, lo veo verde? O sea, suelen ser unos 2-3 milímetros separados de la superficie de la mucosa. Aparte de eso, hay, por así decirlo, una superficie que ves cuando apuntas con el láser, una superficie verde. Entonces, generalmente, ese puntito, cuando lo separa unos 2 o 3 milímetros, suele ser como un puntito de alrededor, un diámetro aproximadamente de unos 2-3 milímetros. Entonces, cuando ves más o menos esa distancia y ves más o menos ese foco, es cuando aplicas el láser. De todas formas, cuando lo vas aplicando, te vas dando cuenta de si se va coagulando la mucosa o no. De hecho, si te acercas mucho, ves que empieza a quemar. Entonces, ahí sabes que tienes que retirar aún más, ¿sí? Y has comentado también que lo haces que se puede hacer de manera profiláctica, es decir, que no hay que esperar a que el paciente esté sangrando, ¿no? Exacto. Sí, muchas veces el paciente viene a la consulta y te dice a lo mejor que sangra de la fosa derecha. Entonces, tú exploras la fosa derecha y ves las telangiectasias que probablemente le están sangrando, esas se las quema. A lo mejor de la izquierda no sangra tanto, pero tú ves que hay telangiectasia, entonces de manera profiláctica tú las coagulas. Sí. Una última pregunta que estaba dentro del formulario que enviaron los pacientes. En el caso de embarazo, ¿hay alguna contraindicación para hacer escleroterapia? Por si acaso, digo, porque me sonaba que no, pero... Hemos hecho escleroterapia en el caso de embarazo y también para evitar problemas en el parto, y no hay... A ver, el tratamiento es que la dosis que se pone tampoco es mucha, porque realmente es que una ampolla da para 4 jeringas y se queda, como además lo que hace es bloquear la circulación de la zona, tampoco pasa a nivel sistémico. Entonces, como mucho pone un poquito de inflamación local, pero vamos, y sobre todo te evita luego a la hora del parto tener que ir al paciente pariendo y sangrando. Me parecía importante porque me había parecido una pregunta interesante. Vale, pues son las 6, pero... Sí, claro. Espera, Vicente, porque estamos en streaming, entonces para que... Una pregunta para la doctora Moleón. Carmen, has comentado que habría que esperar 3 meses para la siguiente sesión de láser. No hay tiempo establecido, por así decir, entre una sesión de láser y la siguiente. Nosotros hemos protocolizado en la consulta que citamos al paciente de manera presencial a los 3 meses. Entre medias lo llamamos para ver cómo están. Si te dicen que siguen sangrando o aunque haya disminuido a lo mejor la intensidad o la frecuencia, lo citamos antes. Si no, lo volvemos a ver a los 3 meses. Una cosa que quería aclarar es que el láser y la escleroterapia no son excluyentes, ¿vale? Puedes, a ver, un problema que te encuentras cuando a veces haces el láser y se te pone a sangrar es que, claro, como esa energía la absorbe la hemoglobina y esa hemoglobina ya no está, esa sangre ya no está dentro de la lesión, lo único que produces es una costra, y eso, si no te para de sangrar, pues no puedes tratar la lesión. Entonces puedes aplicar escleroterapia también en la misma sesión, puedes hacer las dos cosas. ¿Vale? Lesiones más pequeñitas, tratarlas con el láser, y las lesiones gordas que te están sangrando, pues tratarlas con la escleroterapia. Hola, muchas gracias. Lo habéis explicado súper ameno y didáctico. Quería preguntar en cuanto a la escleroterapia, que bueno, no sé cuál es el medicamento que se pone, esto lo sabréis vosotras. Este símil que me parece que has hecho en cuanto a... Se parece a como cuando se operan las varices. Vale, entonces,
Claro, lo que estamos haciendo es como cerrar un capilar, ¿no? O cerrar un vaso sanguíneo. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto puedo cerrar todos los vasos? O sea, quiero decir, hay un límite, me quedo sin vasos. Y por tanto, esta pregunta viene a, si mis sangrados no son tan graves, está bien intentar atrasar el empezar la escleroterapia, porque llegará un momento que ya no me podré hacer más. ¿Sabes qué te digo? Hay que tener en cuenta que en el RENDU lo que estás creando son más vasos de lo normal y además son vasos patológicos y que vas a seguir creando más vasos de lo normal, incluso en la zona tratada. Si tú tienes un vaso pequeñito, vas a tratar solamente esa lesión, que es una lesión patológica. Tú estás tratando eso, no estás dejando la zona sin vascularización, ¿vale? Estás tratando esa lesión, pero si tú ya tienes que tratar una lesión muy grande y te esperas a tratar una lesión muy grande, entonces ya sí que vas a afectar más la vascularización de la zona, porque es que ahí tienes que ir muy a saco, pero claro, es que el paciente a veces se pega unas hemorragias que dan miedo, ¿vale? Entonces es mejor tratar las lesiones cuando son pequeñas y hay que hacer menos que esperar a que aquello esté totalmente desmandado. ¿Alguien más? Bueno, yo más que una pregunta quiero hacer una invitación. Has estado hablando de la escleroterapia y has mostrado el documento de consenso en el que os basáis. Y ese documento de consenso a nivel europeo nos está sirviendo muchísimo para que otros países, otro otorrino de otros países, pues se animen a practicar la escleroterapia. Por eso te doy las gracias, porque está siendo de muchísima ayuda. Y la invitación es, tanto a Selene como, ahí se me ha olvidado tu nombre, Mari Carmen, es que os animéis también a ampliar este documento de consenso, pues que también nos haría falta para saber qué es lo que no hay que hacer y con el uso de la técnica de escleroterapia. Y mi enhorabuena por eso, por ese consenso que nos está haciendo de gran ayuda. Igual antes de dar paso al siguiente taller, aunque ya sé que no vamos mal, ya que habéis traído un material, la gente que se quiere acercar, ¿os parece bien? No solo acercarse a mirarlo, sino que pueden manipularlo, inflarlo, romperlo, o sea, está para eso. O sea, venga, acérquense y empiecen a manipular.